En la historia también vemos casos registrados en donde la política queda por encima de la salud pública. En el año 1678, un médico de la ciudad de Viena se dio cuenta de que los primeros casos de peste estaban llegando desde Turquía. Le informó al gobierno, pero como estaban celebrando el cumpleaños del príncipe heredero, las autoridades solamente dijeron que eran casos de fiebre alta. Se celebró la fiesta y los embajadores volvieron a sus respectivos países llevándose la peste. De esta forma se propagó la epidemia en toda Europa. Se impuso para decretar una cuarentena se dio en Italia en el año 1374 para aislar a los barcos que llegaban desde puertos de mala fama y así esperar el periodo de incubación de las posibles enfermedades. Este fue el primer puerto en donde se decretó una cuarentena en la historia de la humanidad. En ese momento se llamaba Ragusa, hoy la ciudad amurallada de Dubrovnik, que se distingue por sus 2 kilómetros de muralla de 25 metros de altura, en Croacia, sobre el mar Adriático. Esto pasó en el año 1377. En el siglo XV, este periodo de cuarentena hizo nacer los lazaretos, lugares donde los pasajeros tenían que esperar para que pasara el periodo de contagio. Pero este aislamiento traía consecuencias, sobre todo económicas, y las presiones se hicieron sentir. En el siglo XIX había fuertes polémicas sobre la utilidad de la cuarentena, ya que cientos de barcos tenían que estar anclados en los puertos sin poder descargar. Fue así que Inglaterra, presionada por los grandes capitales, suspendió la cuarentena, pero en esa época hubo otro país que tomó medidas totalmente diferentes. Los inmigrantes llegaban en masa a la ciudad de Nueva York y Estados Unidos decretó la cuarentena. Y a este lugar llegaron los inmigrantes que dieron forma a esta nación y a la ciudad de Nueva York. Lo que tenemos detrás es el monumento justamente a los inmigrantes y lo que tenemos alrededor son los inmigrantes hoy. Gente de todas razas, culturas y religiones que son la vida de Nueva York. Por ejemplo, hay hindúes, de este lado hay un señor asiático tocando su instrumento típico. Y de este otro hay afroamericanos haciendo su show. O sea que el Battery Park hoy, en la punta sur de Manhattan, es una muestra de lo que fue desde siempre esta ciudad. Un sitio formado absolutamente por inmigrantes. Y esos inmigrantes son los que hoy también le dan vida y movimiento a esta ciudad. Esta es la punta sur de la isla de Manhattan. El río Hudson rodea la isla y desemboca por aquel lado en el océano Atlántico. Entonces los barcos que venían del viejo continente llegaban por ese lugar. Por lo tanto, este es un punto estratégico. Aquí se instalaron fortalezas de defensa. Este es el fuerte Clinton. Cuando empezaron a llegar de forma masiva los inmigrantes, se ponían en cuarentena en la isla Ellis. Y después entraban por este lugar. Desde 1855 hasta 1890 se calcula que por estas puertas pasaron 7 millones de inmigrantes. Y por eso justamente a este lugar lo llamaban las puertas del Nuevo Mundo. Por acá entraban los inmigrantes y por acá también entran los miles de turistas que van a visitar las islas. Nosotros vamos a visitar la isla, pero los inmigrantes tenían sí o sí que quedarse ahí en cuarentena.
pero de la misma forma, ¿no? Como ganado, miles de personas en el mismo lugar. Nosotros vamos en barcos pequeños, pero cada vez que venían los inmigrantes llegaban en un transatlántico con miles de personas, así que hacían colas de días y horas para anotarse. Y con el nombre que los registraban en este lugar, después sus generaciones mantenían ese apellido. A veces los registraban con algún error, les cambiaban el apellido y hasta hoy esos son los nombres de los habitantes de Nueva York. Y esta era la vista que tenían los inmigrantes que llegaban por el río Hudson hacia la isla de Manhattan. Esta no, habría que sacarle todos los rascacielos que se empezaron a construir a principios del siglo XX. Pero a mediados del siglo XIX ya había algunas construcciones que sobresalían de entre esta isla. Así que los inmigrantes tenían esta visión, la visión de un futuro, la visión de una tierra mejor y venían buscando trabajo en un momento muy complicado, como pasa siempre con los inmigrantes en todas las épocas. Hoy también el que se va de su país generalmente es para buscar algo mejor y añora lo que va dejando atrás. Esas añoranzas también se reflejan en el lugar en donde llegan y por eso cada uno trata de construir un pequeño espacio de su país en el nuevo lugar en donde se va a vivir. De esta manera se formaron algunos de los barrios importantes de Nueva York. Los italianos crearon la pequeña Italia. Los chinos crearon el barrio chino y así sucesivamente. Por lo tanto, Nueva York es una mezcla de culturas y eso se refleja absolutamente en todos los aspectos. La música, la comida, las actitudes, la forma de ser desde los primeros inmigrantes como antes, para buscar un futuro mejor. Estamos en la isla Ellis. A este sitio llegaban todos los inmigrantes que venían desde Europa buscando un futuro mejor y trayendo sus mayores esperanzas. Con sus esperanzas también traían enfermedades porque eran viajes muy complicados y largos y por eso los ponían en esta isla en cuarentena. Esperaban un tiempo, los revisaban y si estaban aptos, ahí recién podían irse hacia Manhattan. Por lo tanto, por aquí pasaron desde el siglo XIX 14 millones de personas que luego terminaron construyendo este país. Todas las familias que son descendientes de inmigrantes, estamos hablando que en Nueva York la gran mayoría, tienen sí o sí un antepasado que estuvo en esta isla. Y en la época de la inmigración europea hacia las Américas se utilizaba este sistema de cuarentena. En Sudamérica, uno de los puertos más importantes, también tenía una isla con este fin. Así que para conocer mejor esta historia vamos hasta Montevideo, a la isla de Flores. Perdido en el tiempo. Está olvidado y aunque estamos frente a la ciudad de Montevideo, permanece perdido en la memoria de la mayoría de las personas. La primera gran construcción que tuvo la isla fue el faro. Para construir este faro se cedió parte del territorio nacional. Una gran parte del territorio, todo lo que da la vuelta allá al río Uruguay, lo que ahí hace la vuelta del río Uruguay para arriba. ¿Y todo eso fue para construir este faro? Sí, por eso se lo considera el faro más caro del mundo. O sea que si no fuera por este faro, Uruguay sería más grande. Tendríamos parte de Brasil. Sí, nos sacó un pedazo grande de territorio. Nos sacó un pedazo de territorio. En la antigüedad y sobre todo antes del desarrollo de los medicamentos y los antibióticos, las epidemias eran algo común y eran muy peligrosas porque no se sabía cómo controlarlas. Por eso se decidió que los barcos que venían hacia esta costa, sobre todo cuando venían de viajes largos o de otros continentes, pararan en esta isla. Se empezaron a construir una serie de lugares para alojar a estas personas, que además eran divididas según su clase social. Y de esa forma aquí pasaban una cuarentena.
encontraban los inmigrantes cuando llegaban a la isla de Flores, y desde aquí eran distribuidos según si estaban sanos o tenían alguna enfermedad en los diferentes islotes. Este es el islote principal donde está el faro, pero además hay dos islotes. En el segundo eran instaladas las personas que tenían algún tipo de enfermedad contagiosa, y ya en el tercero, donde incluso se ubicaba el crematorio, estaban los desahuciados. Así había varios que podían morir o estar muy graves durante el viaje, que duraba un mes, por ejemplo, de Italia acá, y cuando se veía que era un cuadro que incluso llegaba a contagiar a alguien, que están en los registros de algunos capitanes, de que esa persona había que sacarla del barco. Y cuando se la sacaba del barco en la mitad del océano, no había tierra firme donde se la pudiera dejar muchas veces, ¿no? Así que ya llegar acá era toda una proeza y un logro. Cuando llegaba acá, las cuarentenas limpias eran de más o menos unos 4 días, cuando no había ningún síntoma. Cuando había algún síntoma, esos días se podían ampliar a 30 o 40. Estas viejas ruinas eran parte del hotel de inmigrantes. En este lugar se quedaban los inmigrantes que eran puestos en cuarentena. A pesar de que estaban aquí contra su voluntad, debían pagar por ese alojamiento. Se les cobraba así una tasa que dependía también de su clase social y del lugar en el que eran alojados. Por eso, los que tenían más dinero se alojaban justamente en este hotel de inmigrantes, y los demás eran alojados sobre todo en barracas, en grandes galpones, que tenían por supuesto menos servicios. Venían de meses de viajes en el mar, los que morían en el camino eran arrojados por la borda, y todavía los que llegaban hasta aquí tenían que convivir con personas de otras religiones, de otros niveles sociales, de otras culturas o hablando otros idiomas, y por eso este lugar también ayudó a construir ese país formado por diferentes culturas, donde todos se aceptaban a pesar de las diferencias.